En una gala lujosa rodeada de flashes y promesas de futuro, un poderoso CEO es abruptamente confrontado por un secreto que enterró 18 años antes. Entre aplausos e inventos brillantes, ve a una joven cuya semejanza con su pasado es imposible de ignorar, y detrás de ella, la mujer a quien abandonó sin explicación. Una sola mirada transforma todo el salón en un campo de batallas emocionales, donde verdades antiguas comienzan a surgir como grietas inevitables. Y cuando madre e hija se convierten en espejos vivos de las decisiones que él intentó borrar, el destino decide cobrar todo de una vez. Antes de descubrir cómo este reencuentro cambió para siempre 3 vidas, no te olvides de suscribirte al canal para más historias llenas de emoción, revelaciones y giros inesperados. Capítulo 1. La noche de septiembre llegó a Madrid cargada de expectación. El salón principal del Hotel Palace brillaba bajo lámparas de araña de cristal, repleto de ejecutivos, científicos, inversores y periodistas. Era la 10ª edición del Premio Nacional de Innovación Científica, un evento que reunía a los nombres más prometedores de la investigación española. Entre copas de champán y discursos sobre sostenibilidad, el futuro parecía dibujarse allí, en aquella noche de viernes que prometía cambiar destinos. Ricardo Alonso ajustó el nudo de su corbata italiana mientras caminaba por el salón. A sus 42 años, era el tipo de hombre que llamaba la atención sin esfuerzo. Alto, de hombros anchos, pelo oscuro peinado hacia atrás con hilos de plata en las sienes, traje azul marino impecable. Su nombre estaba impreso en portadas de revistas de negocios, asociado a una trayectoria meteórica en el mercado de inversiones. Había construido una fortuna administrando fondos de capital riesgo, apostando por startups prometedoras y cosechando beneficios estratosféricos. Vivía entre reuniones de consejo, cenas corporativas y compromisos sociales. Su vida era ordenada, predecible, controlada, pero aquella noche algo era diferente. Ricardo no conseguía explicar la extraña sensación que lo acompañaba desde que había entrado en el salón. Una inquietud sutil, como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible lo observara. Intentó ignorarlo, concentrándose en las conversaciones protocolarias, en los apretones de manos firmes, en las sonrisas calculadas. Se le daba bien. Siempre se le había dado bien. Sabía exactamente qué decir, cuándo reír, cómo impresionar. Había construido su carrera sobre esa habilidad de navegar entre personas poderosas sin revelar nunca más de lo necesario. Se acercó a la barra y pidió un whisky. Mientras esperaba, observó el salón. Había paneles interactivos repartidos por los laterales, donde jóvenes investigadores presentaban sus proyectos. Se veía la emoción en sus rostros, la pasión genuina por los descubrimientos. Ricardo recordó, por un instante fugaz, cuando él también creía en cosas más grandes que el dinero. Pero aquel tiempo estaba enterrado, encerrado en algún rincón oscuro de la memoria que evitaba visitar. Fue entonces cuando la vio. No fue dramático, no hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue solo un movimiento periférico, una figura atravesando el salón en dirección a uno de los paneles. Una chica joven, delgada, con el pelo castaño recogido en una sencilla cola de caballo. Llevaba una americana azul que parecía prestada, demasiado grande en los hombros, y sostenía una carpeta desgastada contra el pecho. Había algo en su forma de moverse, discreta pero decidida, que hizo que Ricardo contuviera la respiración por un segundo. Llegó hasta el panel identificado como Proyecto 327 y comenzó a organizar sus materiales. Había un prototipo artesanal pegado con cinta adhesiva sobre la mesa, anotaciones manuscritas, gráficos dibujados a mano, todo tan diferente de las pulidas presentaciones de alrededor. Ricardo observó mientras ella ajustaba nerviosamente los papeles, ensayando mentalmente lo que diría. Tenía 17 años, quizá 18. Era difícil precisarlo. Y entonces, ella levantó el rostro. El impacto fue físico. Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Los ojos. Eran los mismos ojos.
castaños con reflejos dorados, ligeramente almendrados, con esa intensidad particular que él conocía tan bien. La forma del rostro, la suave curva de la barbilla, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Cada detalle era un recuerdo resucitado, un fantasma materializado. El vaso de whisky casi se le resbaló de la mano. No podía ser. No después de tanto tiempo. No allí, en aquel lugar, en aquella noche. Ricardo se forzó a respirar intentando recuperar el control. Debía de estar imaginando cosas. Debía de ser solo una coincidencia, un parecido casual. El mundo estaba lleno de personas parecidas. No significaba nada, absolutamente nada. Pero entonces, una voz a su lado dijo algo que le heló la sangre. Uno de los organizadores del evento, un hombre de mediana edad con una acreditación del comité evaluador, comentaba animadamente con una colega. Ricardo no pretendía escuchar, pero las palabras llegaron nítidas a sus oídos. Es la chica del proyecto del filtro biodegradable, Elena Costa. Increíble lo que ha desarrollado con tan pocos recursos. Viene de un pueblo pequeño del interior. Estudió en un colegio público. La madre la crió sola, ya sabes. Dicen que la chica es un genio. Elena Costa. El apellido rebotó en la cabeza de Ricardo como un disparo. Costa. Mariana Costa. No, no podía ser. Pero lo era. Las piernas de Ricardo se movieron antes de que su cerebro procesara la decisión. Cruzó el salón en dirección al panel, apartando suavemente a la gente, ignorando saludos. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba estar seguro. Necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía, con absoluta y devastadora certeza. Elena había comenzado a hablar con un pequeño grupo de curiosos. Su voz era suave pero firme, cargada de convicción. Explicaba cómo funcionaba el filtro, la combinación de materiales biodegradables, el proceso de fabricación de bajo coste, el impacto ambiental positivo. Hablaba con las manos, gesticulando, para ilustrar conceptos complejos de manera sencilla. Había una pasión genuina allí, una inteligencia luminosa. Ricardo se detuvo a pocos metros de distancia, oculto detrás de un grupo de inversores. Observó cada movimiento, cada expresión. El parecido era imposible de ignorar. La sonrisa tímida cuando alguien elogiaba su trabajo. La manera en que se colocaba una mechón de pelo detrás de la oreja. El modo en que sus ojos se iluminaban al hablar de ciencia. Era como mirar a través del tiempo y ver a Mariana de nuevo. La Mariana de 18 años, vibrante, apasionada, llena de sueños. Un dolor agudo atravesó el pecho de Ricardo. No era solo nostalgia, era algo mucho peor. Era reconocimiento, era culpa, era terror. Porque si aquella chica era hija de Mariana Costa, si tenía 17 o 18 años, si existía en el mundo con aquellos ojos y aquel apellido, entonces solo significaba una cosa que Ricardo había pasado 18 años fingiendo que nunca había sucedido. Retrocedió, sintiendo que el salón giraba a su alrededor. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba salir de allí antes de hacer alguna estupidez, antes de que alguien notara el pánico estampado en su rostro. Pero fue entonces cuando la vio. Mariana estaba al otro lado del salón, cerca de la entrada, observando a Elena con una mezcla de orgullo y aprensión. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, sin joyas. Tenía el pelo más corto, algunas finas arrugas alrededor de los ojos, pero era inconfundiblemente ella, la mujer a la que había amado, la mujer a la que había abandonado. Sus miradas se encontraron a través de la multitud. Fue solo un segundo, quizá menos, pero fue suficiente para que 18 años de silencio y mentiras se derrumbaran. Mariana no desvió la mirada, no sonrió, no saludó, solo lo miró fijamente con una expresión que Ricardo no pudo descifrar. Había cansancio allí, quizá resignación, pero también algo parecido a la fuerza, a la dignidad. Y entonces ella giró el rostro, volviendo su atención a su hija, a la hija de ambos. Ricardo salió del salón tambaleándose, ignoró las llamadas de conocidos, cruzó el vestíbulo,
del hotel y llegó a la calle. La noche madrileña era cálida y húmeda. Bocinas, voces, luces de neón. La ciudad continuaba indiferente mientras el mundo de Ricardo se desmoronaba. Se apoyó contra la pared fría del edificio, intentando ordenar sus pensamientos. Pero todo lo que conseguía ver eran aquellos ojos. Los ojos de Elena, los ojos de Mariana, los mismos ojos que lo habían mirado con amor y después con dolor. 18 años atrás. El recuerdo vino violento, rompiendo las barreras que Ricardo había construido cuidadosamente. Él tenía 24 años. Recién contratado por una prometedora empresa de inversiones, trabajaba 16 horas al día, decidido a demostrar su valía. Provenía de una familia tradicional de Madrid, el tipo de familia donde cada paso estaba calculado, donde la reputación lo era todo. Su padre, ya fallecido, había sido un empresario respetado. Su madre, doña Leonor, era la matriarca implacable que comandaba el apellido Alonso con mano de hierro. Ricardo conoció a Mariana en un evento cultural en el centro de la ciudad. Ella estaba vendiendo pañuelos artesanales que ella misma bordaba, intentando reunir dinero para pagar la facultad de diseño de moda. Era diferente a todas las mujeres que él conocía. Sencilla, auténtica, sin juegos. Reía demasiado alto, decía lo que pensaba, tenía opiniones firmes sobre arte y política. Venía de una familia humilde del interior. Se había mudado a Madrid con sueños enormes y poco dinero en el bolsillo. Se enamoraron rápidamente. Fue intenso desde el principio. Ricardo se encontraba mintiendo a su madre sobre dónde pasaba las noches, inventando compromisos de trabajo cuando en realidad estaba con Mariana en su pequeño apartamento en Vallecas. Hablaban hasta la madrugada, hacían planes imposibles, prometían un futuro juntos. Ella lo hacía reír, le hacía sentir que existía algo más importante que las reuniones de consejo y las cotizaciones de la bolsa. Pero Ricardo nunca se la presentó a su familia. Siempre encontraba excusas. El momento no era el adecuado. Su madre estaba estresada. Tenían que esperar el ascenso. Mariana fingía que lo entendía, pero él veía la herida en sus ojos cada vez que inventaba otra justificación. Llevaban juntos 8 meses cuando ella se lo contó. Fue una tarde de domingo, en el mismo apartamento estrecho, donde habían vivido momentos tan felices. Mariana estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras preparaba un café que ninguno de los dos bebió. Ricardo se dio cuenta de que algo iba mal, pero no esperaba aquello. Nunca lo esperaría. Estoy embarazada. 2 palabras que lo cambiaron todo. Ricardo recordaba la sensación de parálisis, la sangre desapareciendo de su rostro, la habitación girando. Mariana hablaba, explicaba, mostraba el análisis, decía que habían sido descuidados, que sabía que era un shock, que necesitaban hablar, decidir juntos. Había miedo en su voz, pero también algo parecido a la esperanza. Como si, a pesar del susto, una parte de ella creyera que podrían hacerlo funcionar, pero Ricardo solo podía pensar en una cosa: su madre, lo que diría doña Leonor. El escándalo, la decepción, la furia, la destrucción de todo lo que él había trabajado para construir. No dijo nada, simplemente se fue. Mariana lo llamó, le suplicó que se quedara, que hablaran, pero Ricardo siguió andando, bajó las escaleras, entró en el coche y condujo sin destino. Pasó horas dando vueltas por la ciudad, el pánico creciendo en cada esquina. ¿Qué haría? ¿Cómo se lo contaría a su madre? ¿Cómo explicaría que había dejado embarazada a una mujer que su familia ni siquiera conocía? Una mujer sin apellido, sin conexiones, sin nada que importara a los Alonso. Volvió a casa, tarde por la noche. Doña Leonor lo esperaba en el salón, seria, como si supiera que algo iba mal. Ricardo casi se lo contó, casi abrió la boca y lo dejó salir todo. Pero antes de que pudiera hablar, su madre le entregó un sobre. «Esto ha llegado para ti hoy. Creo que necesitas leerlo». Dentro había una carta, corta, mecanografiada, fría. «Ricardo, no quiero nada más contigo. El bebé no es tuyo. He estado con otra persona. Fue un error dejar que las cosas llegaran hasta aquí.
No intentes ponerte en contacto, Mariana. La leyó una y otra vez. Las palabras eran como puñetazos. El bebé no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Sintió alivio y devastación al mismo tiempo. Alivio porque estaba libre. Devastación porque la mujer que amaba lo había traicionado. ¿O acaso la amaba de verdad? ¿La amó alguna vez o solo le gustaba la idea de amar a alguien fuera de su mundo? Doña Leonor observó la reacción de su hijo con expresión ilegible. Ricardo no se percató del breve destello de satisfacción en sus ojos. No preguntó cómo había llegado la carta, por qué estaba en un sobre sin remitente, por qué Mariana no le había dicho nada personalmente. No cuestionó porque no quería respuestas. Quería creer, necesitaba creer, y creyó. Nunca más intentó hablar con Mariana. Bloqueó su número, evitó los lugares que frecuentaban, construyó un muro alrededor de esa parte de su vida. En cuestión de semanas, se convenció de que había sido engañado, que Mariana era diferente de lo que pensaba, que había tenido suerte de descubrir la verdad antes de cometer un error irreparable. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, hizo negocios arriesgados que salieron bien. Ascendió rápidamente en la jerarquía. 5 años después, abrió su propia empresa de capital riesgo. 10 años después, estaba entre los inversores más influyentes del país. Se casó brevemente con una ejecutiva de su clase social. Se divorció amigablemente cuando ambos se dieron cuenta de que era solo conveniencia. No tuvo hijos, no quiso. Enterró a Mariana tan profundamente en su memoria que casi olvidó que había existido. Casi. Pero ahora, apoyado en aquella pared en Madrid, con el ruido de la ciudad zumbando en sus oídos, Ricardo finalmente lo entendía. La carta, la maldita carta, había sido demasiado rápida, demasiado conveniente. Mariana nunca haría eso. No de esa forma, no sin al menos hablar con él cara a cara, y solo había una persona que habría tenido el motivo y la capacidad para hacer algo así: su madre. La náusea vino en oleadas. Ricardo se dobló sobre sí mismo, apoyando las manos en las rodillas, respirando hondo. Todo encajaba ahora. El timing perfecto, la frialdad de la carta, la forma en que doña Leonor nunca más mencionó a Mariana, como si la mujer nunca hubiera existido. Lo fácil que había sido aceptar aquella versión de la historia, porque él había querido aceptarla, porque era más fácil que asumir la responsabilidad. 18 años. 18 años en los que una hija creció sin padre. 18 años en los que Mariana crió a esa niña sola, probablemente luchando, sufriendo, sobreviviendo, y él no sabía nada. No porque no pudiera saberlo, sino porque eligió no saber. Ricardo se enderezó lentamente. Sus manos temblaban. Necesitaba confirmar. Necesitaba tener la certeza absoluta antes de hacer nada. Pero en el fondo, ya lo sabía. Elena tenía sus ojos, tenía su barbilla, tenía esa línea específica de la ceja que todos los Alonso tenían. Era su hija, y él había pasado 18 años viviendo una mentira. Volvió al salón del hotel en estado de shock. La fiesta continuaba, indiferente al cataclismo interno de Ricardo. Buscó el panel de Elena, pero la chica ya no estaba allí. Se habría ido a otra presentación, probablemente. Buscó a Mariana también, pero había desaparecido. Ricardo pasó el resto de la noche en modo automático. Saludó a personas cuyos nombres no registró. Sonrió para fotos que no vería. Hizo promesas de reuniones que no recordaría. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Cuando finalmente consiguió salir ya pasaba de la medianoche. Condujo hasta su apartamento en el barrio de 1900, Salamanca, en silencio absoluto. El lujo a su alrededor parecía obsceno de repente. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes, vista panorámica de la ciudad. Todo conquistado con su sudor, su inteligencia, su ambición, pero construido sobre una mentira. Ricardo se sirvió un whisky y se sentó en el sofá de cuero italiano, contemplando su propia imagen reflejada en la ventana de cristal. ¿Quién era ese hombre? ¿En qué se había convertido?
Tenía todo lo que siempre quiso: éxito, dinero, respeto. Pero de repente nada de eso importaba, porque aquella noche, mirando a los ojos de esa chica, había visto algo que perdió hace mucho tiempo. Había visto la posibilidad de ser alguien mejor. Cogió el móvil con manos temblorosas. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba confirmar sus sospechas. ¿Pero con quién? ¿Quién sabría la verdad después de tanto tiempo? Y entonces se acordó. Clara. Clara Méndez, la antigua secretaria de su madre, que había trabajado para los Alonso durante más de 20 años antes de jubilarse. Siempre había sido discreta, leal, pero Ricardo recordaba la forma en que ella lo miraba a veces, como si supiera algo que él no sabía. Encontró el número en el fondo de una lista de contactos olvidados. Eran casi las 2 de la mañana, pero no podía esperar. Marcó. Clara respondió al quinto tono, con la voz ronca de sueño. «Ricardo, hijo mío, ¿qué ha pasado? ¿Está todo bien?» Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. «Clara, necesito preguntarte algo, sobre mi madre, sobre algo que pasó hace mucho tiempo». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Clara volvió a hablar, su voz era diferente, más cautelosa. Sobre aquella chica, Mariana, Ricardo cerró los ojos. Lo sabías, no era una pregunta, era una constatación. Clara suspiró profundamente. «Ricardo, no sé si debo hablar de esto. Tu madre me hizo jurar que nunca diría nada. Ella ya no está, pero aún así... Por favor, necesito saber la verdad». Otro silencio. Entonces Clara comenzó a hablar, y cada palabra era una puñalada. «Tu madre interceptó una carta que la chica te había escrito. Mandó al chofer a recogerla antes de que llegara a tus manos. La leí por encima, sin querer. La chica estaba embarazada. Pedía que hablaran. Estaba asustada, pero llena de esperanza. Tu madre quemó esa carta en la chimenea. El mismo día, mandó mecanografiar otra, fría, diciendo que el bebé no era tuyo. Me hizo meterla en el sobre y entregártela como si hubiera llegado por correo». Ricardo no podía respirar. Intenté discutir, dije que no estaba bien, pero doña Leonor fue firme. Dijo que te estaba protegiendo, que esa chica iba a arruinar tu vida, que eras demasiado joven para entenderlo, que algún día se lo agradecerías. Me hizo jurar que nunca lo contaría, y lo juré, porque necesitaba el trabajo, porque tenía miedo, porque fui una cobarde. La voz de Clara se quebró al final. «Perdóname, Ricardo. He cargado con esto durante años. A veces me preguntaba qué fue de aquella chica, si tuvo el bebé, si consiguió seguir adelante. Me preguntaba si algún día descubrirías la verdad». Ricardo colgó sin decir nada más. Dejó caer el móvil en el sofá a su lado. Se quedó sentado en la oscuridad, el whisky olvidado en la mesa de centro, mirando a la nada mientras 18 años de certezas se desmoronaban. Tenía una hija que nunca conoció, que creció sin él, que ahora estaba allí, en Madrid, brillando con su propio mérito, sin necesitar su apellido, su dinero, nada de lo que él pudiera ofrecer. Y Mariana que crió a esa niña sola, que luchó, se sacrificó, amó, que nunca pidió nada, que ni siquiera intentó encontrarlo. ¿Qué decía eso sobre él? ¿Qué revelaba sobre el hombre en el que se había convertido? El amanecer encontró a Ricardo todavía sentado en el mismo lugar. La ciudad comenzaba a despertar ahí fuera, pero dentro de él solo había oscuridad. Una oscuridad que había elegido, una oscuridad que ahora necesitaba aprender a iluminar, si es que aún era posible. Capítulo 2. Mariana Costa se despertó temprano aquel sábado, como siempre hacía. La habitación del hotel era sencilla, pero para ella y Elena representaba un lujo raro. 2 camas individuales, un baño pequeño pero limpio, una ventana con vistas al Paseo de la Castellana. Habían conseguido una tarifa promocional, y aún así, el coste pesaba en su ajustado presupuesto. Pero valía la pena. Todo valía la pena cuando se trataba de Elena. Observó a su hija todavía durmiendo en la cama de al lado.
el pelo castaño esparcido sobre la almohada, el rostro sereno, tan joven todavía. 17 años. ¿A dónde se había ido el tiempo? Parecía ayer que sostenía a ese bebé diminuto en sus brazos, sola en la habitación alquilada en Arévalo, jurando que le daría todo lo que pudiera, aunque fuera tan poco. La presentación en la gala había sido un éxito. Elena había recibido elogios de profesores, investigadores, incluso algunos inversores mostraron interés en el proyecto del filtro. Mariana vio el brillo en los ojos de su hija, el orgullo mezclado con timidez. Elena nunca había sido de alardear, pero cuando hablaba de ciencia, se transformaba. Se hacía más grande, más segura, completa. Y entonces Mariana lo vio. Ricardo. 18 años no borraron el impacto de verlo. Seguía guapo, más maduro, con ese porte de quien ha conquistado el mundo. Llevaba un traje caro, un reloj que probablemente costaba más que su coche. Se movía por el salón como si fuera el dueño del lugar. Y quizá lo era, en cierto modo. Mariana había leído sobre él a lo largo de los años. No porque quisiera, sino porque era imposible no verlo. Ricardo Alonso estaba en revistas, periódicos, programas de televisión. Uno de los empresarios más exitosos del país. Admirado, respetado, envidiado y completamente ajeno a la hija que había abandonado. Mariana no sintió rabia cuando sus miradas se encontraron. Quizá debería sentirla. 18 años de rabia acumulada deberían explotar ante esa cara, pero en lugar de eso, sintió solo un agotamiento profundo, un cansancio de llevar sola un peso que debería haber sido compartido. Y por debajo de eso, muy por debajo, una punzada de aquel dolor antiguo que había aprendido a ignorar. Se levantó silenciosamente, se puso el albornoz fino y fue hasta la pequeña mesa junto a la ventana. Preparó un café instantáneo con el hervidor eléctrico que siempre llevaba en los viajes. Miró la ciudad despertando abajo. Madrid era tan diferente de Arévalo, tan grande, tan rápida, tan indiferente. Aquí, 18 años atrás, había amado y perdido. Aquí había descubierto que estaba embarazada y sola. Aquí había tomado la decisión más difícil de su vida: quedarse o volver. En aquella época tenía 21 años y sueños enormes. Quería graduarse en diseño de moda, abrir un taller, crear ropa que contara historias. Trabajaba de día en una tienda de telas y estudiaba de noche. Compartía un apartamento minúsculo con 2 compañeras en Vallecas. Comía arroz con huevo más veces de las que le gustaría admitir, pero era feliz, o pensaba que lo era, hasta conocer a Ricardo. Él apareció como un huracán en su vida. Guapo, encantador, inteligente. Venía de otro mundo, pero fingía que eso no importaba. Decía que ella era diferente, especial, auténtica. Mariana le creyó. Creyó en cada palabra susurrada, en cada promesa hecha de madrugada, en cada plan imposible que construían juntos, hasta que el embarazo lo cambió todo. Mariana recordaba la expresión en el rostro de Ricardo cuando se lo contó. El shock inicial, que era comprensible. Pero después vino algo peor. Vino el miedo. No miedo a lo desconocido, sino miedo al juicio. Miedo a lo que dirían los demás. Miedo a decepcionar a la familia perfecta, a la carrera prometedora, a la imagen construida. Él se fue ese día y nunca más volvió. Mariana esperó. Llamó, mandó mensajes, llamó a la puerta de su apartamento. Nada. Entonces escribió una carta. Lo puso todo allí. El miedo, la esperanza, el amor que todavía sentía a pesar de todo. Pidió solo que hablaran, que decidieran juntos, que fueran adultos al respecto. La respuesta llegó una semana después, fría, mecanografiada, cruel, diciendo que el bebé no era suyo, que ella había estado con otra persona, que no intentara más contacto. Mariana leyó esa carta 100 veces intentando encontrar algún vestigio del hombre que había conocido, pero no lo había, solo palabras duras en papel blanco, y lo peor era que, en el fondo, casi se sintió aliviada, porque esa crueldad hacía la decisión más fácil. Si Ricardo era capaz de eso,
Entonces no merecía conocer al bebé que estaba creciendo dentro de ella. Volvió a Arévalo con 22 años, embarazada de 5 meses, sin dinero, sin plan, sin nada más que una terquedad feroz. Sus padres habían fallecido años antes. Solo le quedaba una tía lejana que la recibió con desaprobación, pero sin echarla. La habitación era pequeña, fría en invierno, sofocante en verano. Mariana cosía para otros, hacía trabajos esporádicos, trabajaba en una tienda de ultramarinos, comía lo mínimo necesario para que el bebé creciera sano. Elena nació en una madrugada lluviosa de marzo. Parto difícil, largo, pero cuando pusieron a ese ser diminuto en sus brazos, Mariana lo entendió. Entendió que todo valía la pena. Cada dificultad, cada lágrima, cada noche en vela, porque allí estaba la razón de todo. Pequeña, perfecta, suya. Los primeros años fueron los más difíciles. Mariana trabajaba de madrugada cosiendo, dormía unas pocas horas, cuidaba de... Elena trabajaba más. La tía ayudaba un poco, pero era evidente que consideraba la situación una carga. Cuando Elena cumplió 3 años, Mariana finalmente consiguió alquilar una pequeña habitación propia. Minúscula, pero de ellas. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la dignidad. Elena creció curiosa por todo, hacía millones de preguntas, desmontaba juguetes para entender cómo funcionaban, leía todos los libros que Mariana conseguía sacar de la biblioteca municipal. Era inteligente de una forma que asustaba y maravillaba al mismo tiempo. Las profesoras empezaron a comentarlo. La niña tiene un don especial. Debería estar en un colegio mejor. Debería tener más oportunidades. Pero las oportunidades costaban un dinero que Mariana no tenía. Aún así, hizo lo que pudo. Compraba libros de segunda mano. Llevaba a Elena a exposiciones gratuitas. Fomentaba cada pregunta, cada experimento loco en la cocina. Cuando Elena demostró interés por la ciencia, Mariana trabajó el doble para comprar un microscopio de juguete usado. Valió la pena. Los ojos de la niña brillaron durante días. Los años pasaron en una rutina de trabajo y amor. Mariana nunca habló sobre el padre. Cuando Elena preguntaba, y preguntaba con frecuencia, Mariana decía simplemente que él no podía estar presente. No era mentira, técnicamente. Elena lo aceptaba, pero en los ojos de la niña Mariana veía la herida, la ausencia que ningún amor materno llenaba por completo. Cuando Elena tenía 12 años, ganó una beca parcial en un instituto técnico. Fue el día más feliz de Mariana. Trabajaría aún más para pagar la parte que faltaba, pero valía cada céntimo. Allí, Elena floreció. Participó en olimpiadas de ciencias, ganó premios modestos, llamó la atención de profesores que veían en ella un potencial raro. Fue en esa época cuando comenzó el proyecto del filtro biodegradable, una idea simple, surgida de una clase sobre la contaminación del agua. Elena trabajó durante meses, probando materiales, anotando resultados, rehaciendo prototipos. Mariana no entendía la mitad de las explicaciones técnicas, pero veía la pasión. Veía la misma determinación que un día la había hecho sobrevivir cuando el mundo se desmoronaba. La invitación para el Premio Nacional de Innovación Científica llegó como un sueño imposible. Elena tenía 15 años, era de lejos la más joven entre los finalistas. Mariana vendió el coche viejo, pidió prestado a los vecinos, hizo costuras extras durante meses para reunir dinero para el viaje. No podían ir. La inscripción estaba hecha, pero faltaban recursos para el billete y el alojamiento en Madrid. Y entonces, algo extraño sucedió. Llegó un correo electrónico informando de que Elena había sido beneficiaria de una beca de ayuda para participantes de bajos ingresos. Cubría los billetes, el alojamiento y la manutención. A Mariana le extrañó. No recordaba haber inscrito a Elena en ningún programa de ayuda, pero no cuestionó. A veces los milagros ocurrían. A veces el universo conspiraba a favor. Ahora, sentada en esa habitación de hotel en Madrid, Mariana se preguntaba: la ayuda, la invitación a presentaciones adicionales, las puertas que se habían abierto para Elena en los últimos 2 años, profesores que aparecían ofreciendo tutorías gratuitas, equipos donados al instituto,
oportunidades que surgían de la nada. Y anoche, en la gala, Ricardo observando a Elena. No podía ser una coincidencia. La percepción llegó lentamente, pero cuando llegó fue absoluta. Él lo sabía. De alguna manera, Ricardo había descubierto lo de Elena y estaba ayudando. A distancia, anónimamente, pero lo estaba. Mariana no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Debería estar agradecida? ¿Furiosa? ¿Creía que el dinero compensaba 18 años de ausencia? ¿Creía que podía simplemente aparecer y arreglarlo todo sin nunca dar un paso al frente? Elena se movió en la cama empezando a despertarse. Mariana apartó los pensamientos sombríos y forzó una sonrisa. Hoy era un día para disfrutar. Tenían todo el domingo en Madrid antes del autocar de la noche. Irían al parque, comerían algo rico, crearían recuerdos. Eso era lo que importaba. Buenos días, mi científica premiada. Elena abrió los ojos y sonrió, todavía somnolienta. Buenos días, mamá. ¿Qué hora es? Todavía es temprano, pero pensé que podríamos aprovechar la ciudad. Te mereces un día libre después de lo de ayer. Elena se sentó, con el pelo alborotado. Fue increíble, ¿verdad? A la gente le gustó de verdad el proyecto. Hubo un investigador de la Complutense que dijo que podría ponerme en contacto con un programa de becas, y está ese inversor que me pidió mi correo. Mariana sintió que se le encogía el pecho. Inversor. ¿Qué probabilidades había de que ese inversor fuera real y no una excusa de Ricardo para acercarse? Genial, mi amor. Pero hoy nada de trabajo. Solo tú y yo disfrutando de la ciudad. ¿Qué te parece? Elena asintió animada. Mientras se preparaban, Mariana observaba a su hija por el espejo. 17 años. Pronto sería mayor de edad. Pronto iría a la universidad, si conseguían el milagro de una beca completa. Pronto tendría su propia vida. Y quizá, un día, Elena querría respuestas sobre el padre que nunca conoció. Mariana tendría que contarle la verdad. ¿O seguiría protegiendo a su hija de la decepción? Era más fácil creer en un padre que no podía estar presente que en un padre que simplemente no quiso. Pasaron el día caminando por la Gran Vía, entrando en librerías, comiendo un bocadillo en un puesto callejero. Elena hablaba sin parar sobre sus planes, las posibilidades, el futuro. Mariana escuchaba, asentía, la animaba, pero una parte de su mente estaba siempre en la gala, en ese momento en que los ojos de Ricardo se encontraron con los suyos. ¿Qué estaría pensando él ahora? ¿Estaría arrepentido? ¿O solo curioso, como quien observa un experimento interesante desde lejos? Volvieron al hotel al final de la tarde para recoger las maletas. El autocar salía a las 8 de la noche. Mientras Elena se duchaba, Mariana revisó su móvil. Había un mensaje de un número desconocido. «Tenemos que hablar, por favor, Ricardo». Su corazón se disparó. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Y qué tipo de conversación creía que tendrían después de 18 años? Mariana escribió y borró respuestas 5 veces. Finalmente, escribió algo simple. «No hay nada de qué hablar». La respuesta fue inmediata. «Sé lo de Elena. Sé que es mi hija. Por favor, dame una oportunidad para explicarme». Mariana sintió que la rabia subía como la bilis. ¿Una oportunidad para explicarse? 18 años después, cuando Elena ya era mayor, ya había sobrevivido sin él, ya era quien era a pesar de su ausencia. Escribió con dedos furiosos. «Tuviste la oportunidad de explicarte hace 18 años. Tuviste la oportunidad de estar presente cuando nació, cuando dio sus primeros pasos, cuando preguntaba por qué no tenía padre. Elegiste no estar. No vengas ahora a hablar de oportunidades». Pero no lo envió. Respiró hondo, lo borró todo. No le daría la satisfacción de ver que todavía le afectaba. En su lugar, escribió solo: «Déjanos en paz», y bloqueó el número. Elena salió del baño, con el pelo mojado, vestida con vaqueros y una camiseta, lista para volver a casa, a la vida real, lejos de ese mundo de galas y luces. Mariana guardó el móvil y sonrió. «¿Nos vamos?» El viaje en autocar duró 4 horas. Elena durmió la mayor parte del tiempo, apoyada en el hombro de Mariana. Por la ventana,
El paisaje cambiaba de urbano a rural, Madrid quedando atrás, Arévalo acercándose. Era extraño cómo una parte de Mariana sentía alivio. Alivio por volver a lo conocido, a lo seguro, al lugar donde Ricardo no podía simplemente aparecer y desordenarlo todo, pero otra parte sabía que era una ilusión, porque él ya lo había desordenado, ya había plantado la semilla de la duda, y tarde o temprano, Elena haría las preguntas que Mariana temía responder. En los días siguientes, la vida volvió a la normalidad. Mariana trabajando en la costura, Elena en el instituto, pero había una tensión en el aire. Elena estaba diferente, más pensativa. A veces Mariana la sorprendía mirando a la nada, con esa expresión que significaba que estaba procesando algo importante. Una semana después de la gala, Elena recibió un correo electrónico. Una fundación de apoyo a la investigación científica quería patrocinar su proyecto. Ofrecían recursos para el desarrollo, tutoría con especialistas, la posibilidad de presentarlo en conferencias internacionales. Era la oportunidad de sus sueños, y era claramente obra de Ricardo. Mariana vio el nombre de la fundación, Instituto Alonso de Fomento a la Ciencia. Ni siquiera era discreto. Estaba poniendo su propio nombre en las oportunidades que le daba a su hija, como si eso lo hiciera mejor, como si el dinero compensara la presencia. «Tenemos que hablar de esto», dijo Mariana a Elena esa noche, mientras cenaban arroz con pollo. Elena levantó la vista, confundida. «¿Sobre la beca? Mamá, es increíble. Por fin puedo desarrollar el proyecto como es debido, con materiales adecuados». «No es solo una beca, Elena, es más complicado que eso». «¿Cómo que complicado?» Mariana respiró hondo. Era el momento de al menos plantar las semillas de la verdad. Esa fundación, Alonso, ¿has investigado sobre ella? Un poco. Es de un empresario famoso, Ricardo Alonso. Invierte en varias startups y tiene esta rama social de apoyo a la ciencia. ¿Por qué? Mariana eligió las palabras con cuidado. Solo creo que debemos ser cuidadosas. A veces la ayuda viene con expectativas. Elena frunció el ceño. Mamá, estás siendo extraña. Es una beca legítima. Hay un contrato, todo en regla. No entiendo cuál es el problema. No hay ningún problema, solo quiero que estés atenta. Pero Elena ya había vuelto su atención al móvil, demasiado emocionada con las posibilidades para percibir la tensión en la voz de su madre. Esa noche, Mariana se quedó despierta hasta tarde. Sabía que no podía bloquear las oportunidades de Elena por su propio orgullo. Si Ricardo quería ayudar, que ayudara, pero a distancia, sin involucrarse directamente, sin confundir a la niña, sin desbaratar el frágil equilibrio que habían construido. Cogió el móvil y desbloqueó el número de Ricardo. Escribió un nuevo mensaje. Puedes ayudar con recursos, pero no intentes entrar en su vida, no intentes ser algo que nunca fuiste. Elena no necesita más decepciones. Esta vez lo envió. La respuesta tardó horas, pero llegó. Entendido y estoy de acuerdo, pero un día, cuando ella quiera, me gustaría poder explicarle, no para redimirme, solo para que sepa la verdad sobre lo que pasó, sobre cómo fui engañado, sobre cuánto lamento todo lo que perdí. Mariana lo leyó una y otra vez. ¿Engañado? ¿Qué historia era esa? Escribió. ¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad? La respuesta fue larga. Ricardo le contó lo de la carta falsa, sobre cómo su madre había interceptado la carta verdadera de Mariana y había creado esa versión cruel. Sobre cómo él descubrió la verdad solo ahora, 18 años después, a través de la antigua secretaria de la familia. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La carta. Siempre había sabido que había algo raro en esa respuesta. No se parecía a Ricardo, ni siquiera en el peor de los escenarios, pero nunca imaginó una manipulación de ese nivel. Una parte de ella quería creer. Quería pensar que Ricardo no había sido solo un cobarde, sino también una víctima, que había un villano más allá de él, que quizá en algún universo alternativo podrían haber sido una familia. Pero otra parte, la parte que había criado a Elena sola durante 18 años,
No podía perdonar tan fácilmente, porque incluso si la carta fue falsa, Ricardo nunca luchó, nunca dudó, nunca volvió para comprobarlo. Aceptó la versión más conveniente y siguió adelante. Escribió: «Incluso si eso es verdad, elegiste creer, elegiste la salida fácil. Así que no, Ricardo, no tienes derecho a explicarle nada. No tienes derecho a aliviar tu conciencia. Elena es feliz, está centrada. No voy a dejar que desbarates eso porque ahora has decidido sentirte culpable». Y bloqueó el número de nuevo. Pero el daño estaba hecho, porque ahora Mariana lo sabía, y saberlo lo cambiaba todo. No lo disculpaba, pero lo cambiaba. Y tarde o temprano, esa verdad llegaría hasta Elena. Y entonces la niña tendría que elegir, creer en la versión de su madre que la había protegido durante años, o darle a su padre una oportunidad que quizá no merecía. Mariana miró por la ventana de la pequeña habitación. Arévalo dormía tranquilo ahí fuera. 18 años en ese pueblo. 18 años construyendo una vida digna de la nada. 18 años siendo madre y padre al mismo tiempo. Y ahora todo amenazaba con derrumbarse porque un hombre rico había decidido que estaba listo para ser responsable. No lo permitiría. Protegería a Elena con todo lo que tenía, aunque eso significara guardar secretos, aunque eso significara ser la villana si fuera necesario, porque al final, después de 18 años, solo una cosa importaba. Elena era suya, y de nadie más. Capítulo 3. Elena siempre supo que había lagunas en la historia de su vida. Pequeñas inconsistencias que una niña curiosa percibía, pero no cuestionaba abiertamente. La forma en que su madre desviaba la mirada cuando ella preguntaba por su padre. Las respuestas vagas, genéricas, que no revelaban nada concreto. No puede estar aquí. Las circunstancias no lo permitieron. Fue complicado. Y Elena lo aceptaba porque amaba a su madre demasiado como para forzar un dolor que era visible aunque no se dijera. Pero ahora, a los 17 años, las preguntas volvían con fuerza renovada. Especialmente después de la gala en Madrid. Había algo en aquella noche que no encajaba. Algo más allá del éxito de su presentación, más allá de la emoción de estar en un evento tan importante. Era la sensación de ser observada, no por el público en general, sino por alguien específico. Elena había sentido esa mirada pesada, casi física, y cuando se giró para buscar la fuente, vio a un hombre a lo lejos, alto, elegante, con un traje impecable. La observaba con una intensidad que la dejó incómoda. Y entonces desapareció. Elena se lo mencionó a su madre después, casualmente. «Había un hombre mirándome de una forma extraña, mamá». «¿Lo viste?» Mariana se había puesto rígida, casi imperceptiblemente, y había respondido algo sobre que, probablemente, sería algún inversor interesado en el proyecto, pero el tono de voz era incorrecto, y Elena, que conocía cada matiz de su madre, se dio cuenta. Los días siguientes a la gala, las cosas empezaron a suceder. La beca de la Fundación Alonso, la invitación a un programa de tutoría, un correo electrónico de un profesor de la Complutense ofreciendo orientación gratuita. Eran oportunidades increíbles, y Elena debería haber estado simplemente feliz. Pero había un patrón, todas venían de conexiones con ese mismo nombre. Alonso, investigó. Ricardo Alonso, 42 años, CEO de una de las mayores empresas de capital riesgo del país, fortuna estimada en cientos de millones, filántropo, inversor en tecnología, un nombre respetado en los círculos empresariales. Tenía un instituto que financiaba a jóvenes científicos de bajos ingresos, el instituto que estaba patrocinando su proyecto. Elena miró sus fotos en revistas y sitios web. Ese rostro. Algo en él le resultaba familiar de una forma perturbadora, no como si lo hubiera visto antes, sino como si lo reconociera. Los ojos, quizá, o la forma de la barbilla, o la línea de la ceja. Pequeños detalles que su cerebro de científica catalogaba automáticamente. Y entonces encontró una foto antigua. Ricardo Alonso hace 20 años.
en un artículo sobre jóvenes promesas del mercado financiero. Era delgado, sin las canas, pero los ojos eran los mismos. Y en esos ojos Elena vio algo imposible. Se vio a sí misma. El shock fue como un puñetazo. Sentada en la biblioteca del instituto, rodeada de libros de química, Elena miró fijamente esa foto hasta que las letras se desenfocaron. No podía ser. Era una coincidencia. Millones de personas tenían ojos parecidos. No significaba nada, pero significaba, en el fondo, donde la intuición reside antes que la lógica. Elena lo sabía. Volvió a casa esa tarde en un estado de suspensión. Su madre estaba en el salón, cosiendo un vestido de novia para una clienta. La máquina hacía su ruido rítmico, familiar, reconfortante. Mariana levantó la vista cuando Elena entró y sonrió, pero la sonrisa vaciló cuando vio la expresión de su hija. ¿Ha pasado algo en el instituto? Elena se sentó en el sofá gastado, todavía sosteniendo la mochila en su regazo. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera conmigo. Mariana apagó la máquina. El repentino silencio pareció amplificar la tensión. Claro, hija mía. ¿Qué es? Elena respiró hondo. Ricardo Alonso. ¿Te dice algo ese nombre? Vio el color desaparecer del rostro de su madre. Vio sus manos temblar ligeramente antes de esconderlas en su regazo. Vio la verdad incluso antes de que se dijeran las palabras. ¿Por qué preguntas eso? Porque he investigado. He investigado sobre la fundación que me está patrocinando. He investigado sobre él. Y entonces he visto fotos antiguas. Y lo he visto, mamá. Lo he visto en sus ojos. Mariana cerró los suyos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Elena, quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De saber quién es mi padre? La palabra quedó suspendida entre ellas. Padre. Elena nunca la había usado con tanta certeza antes. Siempre había sido una idea abstracta, una figura ausente, sin rostro. Pero ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía una existencia concreta. Es él, ¿verdad? Ricardo Alonso es mi padre. Mariana asintió lentamente, cada movimiento pareciendo costarle años de vida. Sí. ¿Y nunca ibas a decírmelo? Iba a hacerlo, cuando estuvieras preparada, cuando fuera el momento adecuado. Pensé que te estaba protegiendo de un dolor innecesario. Elena sintió que la rabia subía, caliente y estranguladora. ¿Protegiéndome? Mamá, he pasado 17 años preguntándome. 17 años creando historias en mi cabeza sobre quién sería, dónde estaría, por qué no estaba aquí. Y todo el tiempo él estaba ahí, en esa ciudad, en este país vivo, exitoso, y tú lo sabías. No es tan simple. Pues explícamelo. Explícame por qué un hombre rico que tiene un instituto para ayudar a jóvenes científicos nunca ayudó a su propia hija. Explícame por qué crecí compartiendo una habitación minúscula contigo mientras él vivía en apartamentos de lujo. Explícamelo, mamá. Las palabras salieron en un grito. Elena nunca gritaba, nunca perdía el control. Pero ahora, 18 años de preguntas no hechas explotaban de una vez. Mariana lloraba abiertamente ahora. Porque no lo sabía. O mejor dicho, creía que no era el padre. Alguien le hizo creer que no era su hija. Y él lo creyó porque era más fácil creerlo. Elena se quedó en silencio procesando. ¿Cómo que no lo sabía? Mariana se lo contó todo. La relación, el embarazo, la desaparición de Ricardo, la carta falsa escrita por la abuela que Elena nunca conoció. Le contó sobre la pobreza, la lucha, las decisiones imposibles. Le contó cómo construyó una vida de la nada para que Elena tuviera al menos un mínimo de dignidad. Y le contó sobre el reencuentro en la gala, sobre cómo Ricardo la vio a Elena y entendió la verdad, sobre cómo descubrió el engaño de su madre, sobre cómo estaba intentando ayudar ahora desde lejos, sin derecho a acercarse. Elena escuchó todo en un silencio creciente. Cuando Mariana terminó, ya era de noche. La casa estaba a oscuras, excepto por la débil luz del salón. Madre e hija sentadas en el mismo sofá, donde habían compartido tantos momentos,
pero ahora separadas por un abismo de verdades finalmente reveladas. «Entonces lo sabe», dijo Elena finalmente. «Sabe que soy su hija y me está ayudando. Está intentando aliviar su conciencia. O está intentando compensar 18 años perdidos. El dinero no compensa la presencia. Lo sé, créeme, lo sé mejor que nadie. Pero mamá fue engañado. Tú misma lo has dicho. Su abuela lo manipuló todo. Quizá, si hubiera sabido la verdad desde el principio, las cosas habrían sido diferentes». Mariana negó con la cabeza vehementemente. «No, Elena. Incluso si la carta fue falsa, él eligió creer. Podría haber vuelto, haber comprobado, haber luchado, pero no luchó. Aceptó la versión que le convenía y siguió adelante. Y no voy a dejar que ahora, 18 años después, aparezca y te confunda. No es tu decisión». Las palabras salieron más duras de lo que Elena pretendía. Vio el dolor en el rostro de su madre, pero no retrocedió. «Soy prácticamente adulta. Tengo derecho a conocer mi propia historia. Tengo derecho a decidir si quiero o no darle una oportunidad para explicarse». «Elena, por favor, no lo entiendes. Hombres como él creen que el dinero lo resuelve todo. Te va a decepcionar. Y no puedo verte pasar por ese dolor. Quizá me decepcione, quizá no, pero es mi elección descubrirlo». Mariana miró a su hija como si la viera por primera vez. La niña que había criado, que había protegido, que había amado por encima de todo, ya no era una niña. Era una joven mujer con voluntad propia, capaz de tomar decisiones aunque fueran dolorosas, y esa percepción era al mismo tiempo orgullo y pérdida. «¿Qué vas a hacer?». Elena no lo sabía, todavía no, pero sabía que no podía simplemente ignorarlo. Toda su vida se había construido sobre una laguna, y ahora que la laguna tenía nombre y rostro, necesitaba ser llenada. No necesariamente con amor o perdón, sino al menos con verdad. «Quiero hablar con él». Mariana cerró los ojos derrotada. «Está bien, pero prométeme una cosa. Promete que irás con cuidado, que te protegerás, que no dejarás que te haga daño». «Te lo prometo, mamá. Y gracias, por todo, por haberme criado sola, por haberme dado todo lo que podías, por haberme amado lo suficiente por los dos. Nada de lo que descubra sobre él va a cambiar eso». Se abrazaron, ambas llorando ahora. Un abrazo largo que era al mismo tiempo despedida de una era y comienzo de otra. Porque después de esa noche, nada sería como antes. Elena pasó los días siguientes investigando. Leyó cada artículo sobre Ricardo Alonso que pudo encontrar. Vio entrevistas, estudió fotos, intentó conocer al hombre más allá del nombre. Veía rasgos de sí misma en algunos gestos, en ciertas expresiones. Veía también la distancia. Su mundo era tan diferente al de ella que parecían de planetas distintos, pero había algo en las entrevistas recientes, un cambio sutil en el tono. Cuando le preguntaban por la familia, él desviaba el tema, pero había algo en su mirada. Cuando hablaban de arrepentimientos, se quedaba en silencio un segundo más de lo necesario, pequeñas señales que quizá nadie más notaría, pero que Elena, con su mirada científica entrenada para observar detalles, catalogaba. Una semana después de la conversación con Binunarichi, su madre, Elena, tomó la decisión. Cogió el móvil y abrió un nuevo correo electrónico. Escribió la dirección que había encontrado en el sitio web del instituto. Escribió y borró el mensaje 5 veces. Al final, lo mantuvo simple. «Señor Alonso, mi nombre es Elena Costa. Creo que me vio en el Premio Nacional de Innovación Científica. También creo que sabe quién soy. Me gustaría hablar con usted, en persona, si es posible. Elena». Lo envió antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó en menos de una hora. «Elena, gracias por ponerte en contacto. No tengo palabras para expresar lo mucho que esto significa. Podemos vernos donde y cuando quieras. Estaré disponible. Ricardo». Quedaron para el sábado siguiente en un parque público en Arévalo, territorio neutral. Elena no se lo contó a su madre, no exactamente. Solo dijo que iba a ver a alguien relacionado con el proyecto. Técnicamente no era mentira.
Mariana miró a los ojos de su hija y lo supo, pero no se lo impidió. Solo le dijo que tuviera cuidado y que le mandara un mensaje cada hora. El parque era sencillo: bancos de madera, árboles antiguos, un pequeño lago con patos. Elena llegó temprano y se sentó en un banco cerca del agua. Llevaba vaqueros y una camiseta, nada especial. No quería parecer que intentaba impresionar. No sabía lo que quería, en realidad. Respuestas, quizá, o simplemente ver de cerca al hombre que era su padre. Ricardo llegó puntual. Elena lo vio de lejos caminando por el sendero de piedras. Llevaba pantalones vaqueros y una camisa sencilla, sin el traje de ejecutivo. Intentando parecer accesible, pensó ella. Cuando la vio, se detuvo un segundo, como si necesitara valor para dar los siguientes pasos. Se sentó en el banco al lado de Elena, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Se quedaron en silencio por un momento, solo mirando a los patos en el agua. «Gracias por aceptar verme», dijo Ricardo finalmente. Su voz era diferente de lo que Elena imaginaba. Más suave, más incierta. «No sé por qué he aceptado», respondió Elena honestamente. «Solo sé que lo necesitaba». «Entiendo, y te lo agradezco de todos modos». Otro silencio. Entonces, Elena se giró para mirarlo directamente. «Quiero que sepas una cosa. No he venido aquí buscando un padre. Ya no tengo edad para eso. He venido a buscar la verdad. Quiero oír tu versión. Quiero entender por qué». Ricardo asintió con los ojos llorosos. «Es justo, y te lo contaré todo, sin excusas, sin intentar justificarme, solo la verdad». Y se lo contó. Le contó sobre su relación con Mariana, sobre el miedo cuando descubrió el embarazo, sobre la carta falsa hecha por su abuela. Le contó sobre la cobardía de creer sin cuestionar, porque era más fácil. Le contó sobre 18 años construyendo una vida de éxito sobre una mentira. Le contó sobre la noche de la gala, sobre ver a Elena y reconocerla inmediatamente, sobre la devastación de darse cuenta de todo lo que había perdido. Elena escuchó sin interrumpir. Al final, cuando Ricardo terminó, ella se quedó en silencio procesando. Una parte de ella quería creer. Quería pensar que él también era una víctima, que las circunstancias conspiraron contra todos. Pero otra parte, la parte que creció sin padre, que vio a su madre trabajar hasta el agotamiento, que sintió el peso de la ausencia cada cumpleaños, cada día del padre en el colegio, no podía perdonar tan fácilmente. «Fuiste engañado», dijo Elena finalmente. «Eso es verdad, pero también elegiste creer, elegiste no luchar. Mi madre te mandó una carta. Una carta real antes de esa falsa. La ignoraste, porque era más fácil desaparecer que asumir la responsabilidad». Ricardo negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Tienes razón, fui un cobarde, y no tengo excusa para ello. Ninguna. Puedo decir que era joven, que tenía miedo, que fui manipulado, pero en el fondo tienes razón. Elegí la salida fácil». «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Por qué, después de 18 años, has decidido que es hora de ser responsable?» «Porque te vi, porque te miré a los ojos y vi todo lo que perdí. Vi la persona increíble en la que te has convertido a pesar de mí, no gracias a mí. Y entendí que pasé 18 años viviendo una mentira. Construí un imperio, conquisté todo lo que creía que quería, pero perdí lo único que realmente importaba. Perdí la oportunidad de conocer a mi hija». Elena sintió que sus propias lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No llorar. Todavía no. No le daría la satisfacción de ver cuánto le afectaba esto. «No sé si puedo perdonarte. Ni siquiera sé si quiero intentarlo. No eres mi padre. No de la forma que importa. Mi padre habría estado allí cuando aprendí a andar, cuando gané mi primer premio de ciencias, cuando tuve fiebre alta a los 6 años y mi madre pasó 3 noches sin dormir cuidándome sola. Tú no estuviste en nada de eso. Lo sé, y nunca podré recuperar ese tiempo. Entonces, ¿qué quieres de mí?» Ricardo la miró con una expresión que era al mismo tiempo esperanza y resignación. «Nada. No quiero nada.
Solo quería la oportunidad de decirte que lo siento, que te merecías algo mejor, que tu madre se merecía algo mejor, y que si algún día decides que quieres conocerme mejor, estaré aquí. No, como padre, porque tienes razón, no merezco ese título, pero quizá como alguien a quien le importas, alguien que quiere formar parte de tu vida, si me lo permites, a tu ritmo, en tus condiciones. Helena no respondió de inmediato. Miró al frente de nuevo, a los patos nadando tranquilos en el agua. Sus vidas eran sencillas. No tenían que lidiar con padres ausentes, mentiras de décadas, decisiones imposibles. Lo pensaré, dijo finalmente. No prometo nada, pero lo pensaré. Es más de lo que merezco. Se quedaron sentados unos minutos más, el silencio ahora menos tenso. Había algo extraño en estar allí, al lado del hombre que era su padre biológico, pero un extraño emocionalmente. Helena sentía su presencia, sólida y real. No era el fantasma que había imaginado durante años, era solo un hombre, falible, arrepentido, humano. Antes de irme, dijo Helena todavía mirando al frente, quiero que sepas una cosa. ¿El qué? Mi madre es increíble. Me ha dado todo lo que importa. Amor, educación, valores. Me enseñó a ser fuerte, a luchar por mis sueños, a no rendirme nunca. Así que si crees que puedes simplemente aparecer con dinero y oportunidades y que eso lo va a compensar, estás equivocado. No lo compensa, nunca lo compensará. Pero agradezco el apoyo al proyecto. Eso lo reconozco. No estoy intentando compensar. Sé que es imposible. Solo estoy intentando hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde. Helena se levantó. Tengo que irme. Mi madre está esperando. Ricardo se levantó también. Helena, ¿puedo darte un abrazo? La pregunta la pilló desprevenida. Dudó y luego asintió. Fue un abrazo corto, cuidadoso. Helena sintió sus brazos alrededor, fuertes pero gentiles. Sintió el olor a colonia cara, sintió su corazón latiendo acelerado y sintió algo que no esperaba. Sintió reconocimiento, no amor, no perdón, pero una conexión biológica innegable que existía a pesar de todo. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos brillantes. Adiós, dijo Helena simplemente. Adiós, Helena. Y gracias por todo. Caminó de vuelta por el parque sin mirar atrás. Sabía que él todavía estaba allí observando. Podía sentir su mirada pesada en la espalda, pero no se giró. Siguió andando, un paso cada vez, llevándose consigo más preguntas que respuestas, pero también algo nuevo. Se llevaba la verdad, y quizá, solo quizá, un comienzo. Capítulo 4. Los meses siguientes al encuentro en el parque fueron extraños para todos los implicados. Helena volvió a casa ese día y le contó a su madre, palabra por palabra, lo que había sucedido. Mariana escuchó en silencio, las manos ocupadas con la costura, pero los ojos atentos a su hija. Cuando Helena terminó, Mariana solo asintió, como si esperara exactamente eso. No hubo recriminaciones ni intentos de alejar a Helena de Ricardo. Solo había una aceptación cansada de que la historia estaba fuera de su control ahora. Helena y Ricardo comenzaron a intercambiar mensajes. Nada profundo al principio, solo conversaciones superficiales sobre el proyecto, sobre el tiempo, sobre trivialidades. Ricardo respetaba los límites que Helena establecía, nunca presionando, nunca pidiendo más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Le enviaba enlaces de artículos científicos que creía que le gustarían. Le preguntaba sobre el desarrollo del filtro. Comentaba sobre conferencias que podrían interesarle. Era cuidadoso, casi formal, pero poco a poco los mensajes cambiaron. Se volvieron más personales. Ricardo comenzó a compartir pequeñas historias sobre su propia juventud, sobre errores que había cometido, sobre cosas que había aprendido. Helena respondía con sus propias historias, con pensamientos sobre la ciencia, sobre el futuro, sobre la vida. Todavía no era una relación de padre e hija. Estaba lejos de serlo. Pero era algo, una conexión tenue pero real.
3 meses después del encuentro en el parque, Ricardo pidió verla de nuevo. Esta vez, sugirió un café en el pueblo. Elena aceptó, pero solo después de hablar con su madre. Mariana se tensó con la noticia, pero no se lo impidió. Solo le pidió que tuviera cuidado con su corazón. Se encontraron en una cafetería sencilla en el centro de Arévalo. Ricardo llegó en coche, un modelo discreto, nada ostentoso. Llevaba ropa informal, intentando de nuevo no parecer lo que era. Elena ya estaba sentada cuando él entró con un libro abierto en la mesa. Él sonrió al verla, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. Hablaron durante 2 horas. Ricardo le contó sobre la empresa, sobre los desafíos de gestionar inversiones, sobre la presión constante de tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Elena habló del instituto, de sus planes de intentar la selectividad para las universidades públicas, del miedo a no conseguirlo. Ricardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas, demostrando un interés real. Al final, cuando ya era tarde y la cafetería estaba a punto de cerrar, Ricardo dudó antes de hablar. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué decidiste darme esta oportunidad? Después de todo, sería totalmente comprensible que me odiaras, que ni siquiera quisieras hablar conmigo». Elena jugueteó con el vaso vacío de café, pensativa. «No sé si fue una decisión consciente. Creo que fue curiosidad científica, quizá. Pasé toda mi vida con una variable desconocida en la ecuación. Y ahora que tenía la oportunidad de conocer esa variable, no pude simplemente ignorarla. Además, me di cuenta de una cosa». «¿El qué?» «Cargar con la rabia me duele más a mí que a ti. Mi madre cargó con ese rencor durante 18 años y vi cómo le pesaba. No quiero vivir así. No significa que te haya perdonado por completo. No significa que vayamos a tener una relación perfecta de padre e hija. Pero significa que estoy dispuesta a intentar conocer quién eres hoy, no quién eras hace 18 años. Ricardo se quedó en silencio, claramente emocionado. «Eres sabia para tu edad, igual que tu madre. Hablando de ella, necesito que entiendas una cosa. Cualquier relación que construyamos tiene que respetar a mi madre. Ella lo es todo para mí. Dio su vida por mí. Así que no voy a aceptar que hables mal de ella o intentes alejarme de ella. Nunca haría eso. Mariana es una mujer increíble. Siempre lo fue. Y lo que hizo, criarte sola, con tanta dignidad, es algo que admiro profundamente. De hecho, me gustaría poder pedirle disculpas a ella también, pero sé que no tengo ese derecho. Quizá algún día, pero todavía no. Ella todavía está procesando todo esto. Entiendo, y respetaré su tiempo, el tiempo de las dos. Los encuentros se hicieron regulares después de eso. 1 vez al mes, a veces 2, siempre en lugares públicos, siempre con Elena estableciendo los términos. Ricardo nunca intentó forzar la intimidad o acelerar el proceso. Simplemente aparecía, escuchaba, compartía, y poco a poco, imperceptiblemente, algo comenzó a formarse. Mariana observaba todo con una mezcla de preocupación y resignación. Veía a su hija más pensativa, más dividida. Elena nunca le ocultaba nada. Siempre le contaba sobre los encuentros, sobre las conversaciones. Pero Mariana percibía el cambio. La forma en que Elena a veces defendía a Ricardo cuando Mariana hacía un comentario más ácido. La forma en que mencionaba cosas que él había dicho, opiniones que él tenía. Era natural, Mariana lo sabía. Era el vínculo de sangre, manifestándose, incluso a través de 18 años de ausencia. Una noche, Mariana y Elena estaban cenando cuando Elena mencionó casualmente que Ricardo se había ofrecido a ayudar con los costes de la selectividad. Academias de preparación, tasas de inscripción, material. Mariana se puso rígida de inmediato. ¿Has aceptado? Todavía no he respondido. Quería hablar contigo primero. Mariana dejó el tenedor en la mesa, respiró hondo. Elena, eres prácticamente adulta. No necesitas mi permiso para tomar decisiones, pero ya que preguntas mi opinión, seré sincera. Tengo miedo.
Miedo de que use el dinero como una forma de tener control sobre ti. Miedo de que cree una dependencia. Miedo de que, si las cosas no salen bien entre vosotros, te quedes en una posición difícil. Mamá, entiendo tus miedos, y son válidos, pero también sé que estoy perdiendo oportunidades por orgullo. Podría ir a una academia mejor, prepararme adecuadamente, y eso aumentaría mis posibilidades de entrar en una buena universidad. No estoy pidiendo lujos, estoy pidiendo herramientas para tener el futuro que merezco. Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Su hija tenía razón, y estaba creciendo, tomando sus propias decisiones. Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo que más me asusta? Es darme cuenta de que ya no puedo protegerte de todo, que te estás convirtiendo en adulta y necesitas navegar por el mundo sola, aunque eso signifique tener una relación con un hombre al que todavía no sé si he perdonado. No tienes que perdonarlo, y no te estoy reemplazando, nunca podría. Eres mi madre, mi heroína, mi referente. Nada cambia eso. Se abrazaron durante un largo rato, ambas llorando silenciosamente. Era un momento de transición, de soltar, de aceptar que la dinámica familiar estaba cambiando. Elena aceptó la ayuda de Ricardo. Comenzó en una academia de preparación para medicina, después de decidir que quería unir la ciencia con ayudar a las personas directamente. Ricardo pagaba discretamente, sin alardes, sin exigir gratitud. Solo enviaba los comprobantes a Elena y seguía con su vida. Pero su vida también estaba cambiando. Ricardo se daba cuenta de que desde que Elena había entrado en su rutina, todo parecía diferente. Las reuniones corporativas parecían menos importantes. Los beneficios millonarios no traían la misma satisfacción. Lo que sí la traía era un simple mensaje de Elena contando sobre un experimento exitoso, o una foto de ella sonriendo con un libro nuevo. Pequeños momentos que valían más que todos los ceros en su cuenta bancaria. 6 meses después del primer reencuentro, algo inesperado sucedió. Elena llamó a Ricardo, con la voz temblorosa de emoción. Él respondió de inmediato, preocupado. «Elena, ¿está todo bien?» «Estoy bien, mejor que bien. Acabo de recibir un correo. He sido seleccionada como finalista del Gran Premio Joven Científico del Año. Es a nivel nacional, en Madrid. Y si gano, además de la beca completa para cualquier universidad pública, hay una cantidad en dinero que sería suficiente para ayudar a mi madre a abrir el taller con el que siempre ha soñado». Ricardo sintió que el pecho le explotaba de orgullo. «Elena, eso es increíble. Enhorabuena. Te lo mereces muchísimo». «Gracias. Y quería decirte que, en cierto modo, tu ayuda contribuyó a esto. La academia me ayudó a organizar mejor mis estudios. El material que proporcionaste para el proyecto marcó la diferencia. Así que, gracias. Has sido tú, Elena, tu talento, tu dedicación. Yo solo ayudé con recursos. El mérito es todo tuyo». Hubo una pausa. Entonces Elena dijo en voz baja: «¿Estarás allí? ¿En la ceremonia? ¿Quieres que esté?» «Quiero. Si no es extraño para ti. Mi madre estará, obviamente. Y sería, no sé, bueno teneros a los dos allí, juntos. No como familia, todavía no, pero como personas que se preocupan por mí». Ricardo tuvo que aclararse la garganta antes de responder. «Estaré allí, donde tú quieras que esté, te lo prometo». La ceremonia del Gran Premio Joven Científico del Año tuvo lugar en una noche de junio, en el auditorio de un centro de convenciones en Madrid. Era un evento grandioso, con la presencia de ministros, investigadores de renombre, prensa nacional. 5 finalistas competían por el premio principal, y Elena era la más joven de ellos. Mariana y Elena llegaron 2 días antes, alojadas en un hotel sencillo pero cómodo. Ricardo se había ofrecido a pagar algo mejor, pero Mariana se negó educadamente. Algunas líneas todavía no estaba lista para cruzarlas. La noche de la ceremonia, Elena estaba más nerviosa que nunca. Llevaba un vestido azul que su madre había cosido especialmente para la ocasión. Sencillo, pero elegante. Mariana arreglaba el pelo de su hija en la habitación del hotel, con las manos temblando ligeramente.
Estás preciosa, hija mía. Estoy aterrorizada. Lo vas a hacer genial, como siempre. ¿Y si no gano? Mariana sostuvo el rostro de su hija con ambas manos. Entonces volverás a casa con la cabeza bien alta, sabiendo que has llegado donde has llegado por mérito propio. Nadie te quita eso. Nadie. Elena abrazó a su madre con fuerza. Te quiero tanto. Yo también te quiero, más que a nada. Llegaron al centro de convenciones una hora antes del inicio. El auditorio era impresionante, con capacidad para 1000 personas. Elena fue llevada al backstage con los otros finalistas. Mariana fue al patio de butacas buscando un lugar discreto. Fue entonces cuando vio a Ricardo. Estaba cerca de la entrada, también buscando dónde sentarse. Llevaba un traje oscuro impecable como siempre. Cuando sus miradas se encontraron, hubo un momento de tensión. Era la primera vez que se veían desde la gala, 18 años de historia entre ellos. Ricardo caminó hacia Mariana lentamente. ¿Puedo sentarme cerca de ti, o prefieres que me quede en otra parte? Mariana dudó. Todas las razones lógicas le decían que lo mandara lejos, pero entonces pensó en Elena, en cómo su hija los quería a ambos allí. Puedes sentarte. Se quedaron uno al lado del otro, con un asiento vacío entre ellos manteniendo una distancia respetuosa. El silencio era pesado, pero no hostil. Finalmente, Ricardo habló. Mariana, sé que no tengo derecho a decir esto, y no necesitas responder. Pero necesito que lo sepas. Lo siento. Por todo. Por la cobardía, por la ausencia, por el dolor que causé. Te merecías mucho más. Y lo que hiciste, criar a Elena sola, convertirla en esta persona increíble, es algo que me llena de absoluta admiración y vergüenza al mismo tiempo. Mariana miró al frente, con los ojos fijos en el escenario vacío. Pasé 18 años odiándote, odiando lo que representabas, el abandono, el rechazo, la injusticia, y entonces, Elena, decidió conocerte, y vi que eras solo un hombre, falible como todos, ni villano ni héroe, solo humano, y me di cuenta de que cargar con el odio no cambiaba el pasado, solo envenenaba el presente. Se giró para mirarlo. No sé si te perdonaré algún día, quizá no. Quizá algunas heridas son demasiado profundas, pero estoy intentando seguir adelante, por Elena, y por mí también. Es más de lo que merezco. Probablemente. Una sonrisa triste pasó entre ellos. No era una reconciliación, pero era una tregua, y en ese momento era suficiente. La ceremonia comenzó. Se pronunciaron discursos, se entregaron premios menores. La tensión aumentaba a cada minuto. Finalmente llegó el momento del premio principal. El presentador subió al escenario con un sobre dorado. El Gran Premio Joven Científico del Año, que incluye una beca completa en cualquier universidad pública, una dotación de 25.000 euros para el desarrollo del proyecto y reconocimiento nacional, es para... Abrió el sobre dramáticamente. Elena Costa, de Arévalo, por el proyecto de desarrollo de un filtro biodegradable de bajo coste. El público estalló en aplausos. Mariana se llevó las manos al rostro, llorando abiertamente. Ricardo se levantó, aplaudiendo con fuerza, con los ojos también llorosos. Elena subió al escenario en estado de shock, recibió el trofeo. Agradeció rápidamente al comité evaluador. Y entonces cogió el micrófono para el discurso de agradecimiento. Estaba visiblemente nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, su voz se fue haciendo más firme. En primer lugar, quiero agradecer al comité evaluador por creer en mi trabajo. Agradecer a los profesores que me guiaron, a los compañeros que me apoyaron. Agradecer a las instituciones y fundaciones que proporcionaron recursos cuando yo no los tenía. Hizo una pausa, sus ojos buscando en el público hasta encontrar a su madre. Pero principalmente quiero agradecer a la mujer que me lo dio todo. Mi madre, Mariana Costa, me crió sola, en un pueblo pequeño, con pocos recursos pero mucho amor. Trabajó día y noche para que yo tuviera lo mínimo. Renunció a sus propios sueños para que yo pudiera soñar.
Me enseñó que la dignidad no se mide por el dinero, sino por el carácter, que ser fuerte es continuar incluso cuando todo parece imposible. Mamá, este premio es tanto tuyo como mío. De hecho, es más tuyo. Mariana lloraba tanto que apenas podía ver. La gente a su alrededor le ofrecía pañuelos, le tocaba el hombro con solidaridad. Elena continuó. Quiero agradecer también a los que ayudaron silenciosamente, a los que abrieron puertas sin esperar reconocimiento, a los que creyeron en mí cuando solo era una promesa, no una garantía. La gratitud es algo extraño. A veces llega fácil, a veces necesita ser aprendida, pero he aprendido que reconocer la ayuda no es debilidad, es humildad. Y por eso, gracias a todos los mentores, apoyos y ángeles invisibles que hicieron posible este viaje. En la primera fila Ricardo lo entendió. El mensaje también era para él, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió que quizá, a pesar de todos los errores, estaba haciendo algo bien. No compensaba 18 años, nunca lo compensaría, pero era un comienzo. Elena terminó el discurso hablando sobre el futuro, sobre cómo usaría el premio para seguir desarrollando el filtro, sobre los sueños de ver algún día su invento ayudando a comunidades necesitadas. Cuando bajó del escenario, fue inmediatamente rodeada por periodistas, investigadores, gente que quería felicitarla, pero ella solo quería encontrar a su madre. Mariana estaba en el pasillo lateral, intentando recomponerse. Cuando vio a Elena acercarse, abrió los brazos. Se abrazaron con fuerza, llorando juntas, ajenas al movimiento a su alrededor. Has estado increíble ahí arriba. Estoy tan orgullosa. No habría llegado aquí sin ti. Habrías llegado de todos modos, porque eres brillante. Siempre lo has sido. Cuando se separaron, Ricardo estaba allí, a una distancia respetuosa, esperando. Elena lo miró, luego a su madre, y de nuevo a él. ¿Podéis, no sé, haceros una foto conmigo? ¿Los dos? Mariana dudó solo un segundo. Luego asintió. Se pusieron los tres juntos, Elena en medio, para una foto que un asistente del evento les hizo. No era una foto de familia feliz, era algo más complejo. 3. Personas conectadas por la biología y la historia, intentando construir algo nuevo a partir de antiguos escombros. Después de la ceremonia, ya tarde por la noche, se encontraron en el lobby del hotel donde Mariana y Elena se alojaban. Ricardo sugirió pedir comida a la habitación. Nada formal, solo los tres hablando. Mariana aceptó, para sorpresa de Elena. Se sentaron en el suelo de la habitación, con cajas de pizza entre ellos, la formalidad de la noche dando paso a algo más genuino. Hablaron de cosas banales al principio, el tráfico de Madrid, el calor, los otros finalistas, pero a poco, la conversación se fue haciendo más profunda. Ricardo habló de cómo su vida había cambiado desde que Elena entró en ella, cómo había repensado sus prioridades, cómo había reevaluado lo que significaba el éxito. Mariana habló de los miedos de criar a una hija sola, de las noches en vela preguntándose si lo estaba haciendo bien. Elena habló de crecer con la laguna del padre, de cómo llenaba ese espacio con historias inventadas, del dolor y la liberación de conocer finalmente la verdad. No fue mágico, no resolvió 18 años de ausencia, no borró el dolor, pero fue real, honesto, y en ese momento, sentados en el suelo de una sencilla habitación de hotel, comiendo pizza fría, eran algo parecido a una familia, imperfecta, rota, remendada con cinta adhesiva emocional, pero una familia al fin y al cabo. Cuando Ricardo finalmente se levantó para irse, ya pasaban de las 2 de la mañana. En la puerta, se giró hacia las 2. Gracias por dejarme formar parte de esto, aunque sea una pequeña parte. Aunque sea tarde, significa más de lo que imagináis. Mariana sorprendió a todos, incluida a sí misma, cuando respondió. Elena necesita a todas las personas buenas en su vida. Y tú estás intentando ser bueno, eso cuenta. No era perdón, pero era reconocimiento.
Y Ricardo salió de esa habitación con algo que no había tenido en 18 años. Salió con esperanza. Los meses siguientes trajeron cambios para todos. Elena comenzó a prepararse para la universidad, decidida a estudiar medicina en una pública. Usó parte del premio para comprar mejores equipos para su madre, que finalmente pudo empezar a expandir su negocio de costura. Mariana contrató a una ayudante, alquiló un pequeño local, comenzó a soñar de nuevo. Ricardo siguió presente, pero siempre en los términos establecidos por Elena. Iba a Arévalo una vez al mes, comía con ella, a veces también con Mariana. Las conversaciones se fueron haciendo más fáciles, más naturales. No eran padre e hija en el sentido tradicional, pero tenían algo, un vínculo que crecía lentamente, como plantas en suelo difícil. Un año después del premio, Elena llamó a Ricardo un sábado por la tarde. Él respondió de inmediato, como siempre hacía cuando ella llamaba. «Hola, ¿puedes hablar?» «Siempre. ¿Qué pasa?» «Voy a Madrid la semana que viene. Necesito resolver cosas de la matrícula de la facultad y he pensado, quizá podrías, no sé, enseñarme la ciudad, los lugares a los que tú y mi madre solíais ir. Quiero conocer esa parte de la historia también». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Claro, sería un honor. Pasaron un día entero juntos. Ricardo le enseñó el café donde conoció a Mariana, el teatro donde vieron la primera obra juntos, el parque por el que solían pasear los domingos. Cada lugar traía recuerdos, algunos dulces, muchos dolorosos. Elena escuchaba atentamente, haciendo preguntas, intentando entender quiénes eran esas dos personas jóvenes que se enamoraron 20 años atrás. Al final del día, sentados, en un banco del Parque del Retiro, viendo el atardecer, Elena dijo, «¿Sabes de qué me he dado cuenta? Tú y mi madre erais jóvenes, asustados, imperfectos, y las circunstancias conspiraron contra vosotros. No disculpa tus decisiones, no borra lo que pasó, pero lo hace más humano». Ricardo miró a su hija, esa joven mujer sabia y generosa que existía a pesar de él. «Eres mejor de lo que yo fui jamás, mejor de lo que seré jamás. No es una competición, solo estoy intentando ser la mejor versión de mí misma, y parte de eso he descubierto es dejar ir la rabia, no por ti, por mí, porque cargar con ella solo me hace daño a mí». Elena se giró para mirarlo. «No te voy a llamar papá. Todavía no, quizá nunca. Pero puedo llamarte Ricardo y podemos ser, no sé, amigos, personas que se preocupan la una por la otra». Ricardo sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Sería el mayor privilegio de mi vida. Volvieron a Arévalo esa noche, cada uno a sus vidas, pero con algo cambiado entre ellos, una aceptación, una paz posible. Pasaron 3 años. Elena estaba en el tercer año de medicina, destacando en las clases y en las prácticas. Mariana tenía un taller establecido, con una clientela fiel y sueños que finalmente se hacían realidad. Ricardo seguía visitando, ahora también ayudando a Mariana con contactos para expandir el negocio. La relación entre él y Mariana nunca volvería a ser romántica. Se había roto demasiado para eso, pero era cordial, a veces incluso amistosa, unidos por una hija que amaban cada uno a su manera. Fue en una noche de diciembre, víspera del 20º cumpleaños de Elena, cuando los tres se encontraron de nuevo. Elena había pedido una celebración sencilla, solo los 3 en la casa de su madre en Arévalo. Mariana preparó el plato favorito de su hija. Ricardo trajo una tarta de una pastelería local. Se sentaron a la mesa, hablando de todo y de nada. Elena contó sobre un paciente difícil en el hospital. Mariana enseñó fotos del nuevo vestido de novia que estaba haciendo. Ricardo habló sobre una inversión en una startup de tecnología sostenible. Era normal, común, familiar. En medio de la cena, Elena se detuvo y los miró a los dos. ¿Sabéis de qué me he dado cuenta? Esto, nosotros 3 juntos, no es lo que imaginé cuando era niña. No es la familia perfecta de las películas. Pero es real, es nuestro, y estoy en paz con ello». Mariana cogió la mano de su hija. «Yo también estoy en paz. Por fin».
Ricardo miró a las dos mujeres que habían transformado su vida. Pasé 20 años construyendo un imperio, pero solo descubrí lo que realmente importa cuando te miré a los ojos en esa gala, Elena. Cuando me di cuenta de todo lo que había perdido, no puedo volver atrás en el tiempo, no puedo arreglar el pasado, pero estoy aquí ahora, y si me aceptáis, seguiré estando. Estás aquí, dijo Elena simplemente, y eso es lo que importa. Brindaron con zumo de uva, porque ninguno de ellos bebía. Comieron tarta con las manos, porque los tenedores estaban sucios. Se rieron de chistes tontos y recuerdos recientes. Y en esa noche sencilla, en una casa sencilla, en un pueblo pequeño, eran algo que ninguno de ellos esperaba ser. Eran una familia, no tradicional, no perfecta, pero real. Porque la redención no es borrar el pasado. La redención es permanecer cuando las cosas se ponen difíciles, es escuchar cuando duele, es construir puentes sobre abismos antiguos, es reconocer los errores y aún así intentar ser mejor. Es no esperar el perdón, pero aparecer de todos modos. Es amor imperfecto, pero constante. Y mientras los tres estaban sentados allí, terminando la tarta, haciendo planes para Navidad, Elena se dio cuenta de algo. Tenía dos padres. Uno que había estado presente desde siempre, en la forma de una mujer fuerte que la crió, y otro que llegó tarde, pero llegó. Y ambos la amaban, de formas diferentes, imperfectas, pero reales. Y eso, descubrió, era suficiente.